Bélgica venció por 1-0 a Portugal por los octavos de final de la Eurocopa 2020. El equipo dirigido por el español Roberto Martínez para una nómina de 3-4-2-1 con Thibaut Courtois en el arco, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen y el jugador Toby Alderweireld en la zona de tres centrales. Más adelante colocó a Yuri Tillemans junto a Axel Witsel, Torgan Hazard y el jugador Thomas Meunier por la zona lateral para que más adelante en la zona de ataque se juntara con Kevin De Bruyne, Eden Hazard y el delantero Romelu Lukaku como único puntero. Portugal, por su parte, para una nómina de 4-3-3 con Rui Patricio en el arco, Rubén Díaz, Pepe en las zonas centrales, Rafael Guerreiro y el jugador Diogo Dalot. Más adelante en la zona de contención colocó a Joao Moutinho junto a Renato Sánchez y arriba colocó a Diogo Jota junto al jugador Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo en la zona ofensiva de ataque. Bueno, en el primer tiempo vimos a una Portugal que yo diría que fue disciplinada en la parte táctica, un equipo que se dedicó a cerrarle los espacios a Bélgica, que a pesar de que tenía la posesión de balón, en algunos tramos del partido no encontraba esa profundidad que se le conoce, un equipo que estaba desconectado, no encontraba las ideas con Kevin De Bruyne, con Hazard, quienes no pueden generar tanta fluidez en ese juego ofensivo que se le conoce a Bélgica y que ahí Portugal estaba realizando un gran trabajo defensivo ya que se destacaba mucho el rendimiento de Renato Sánchez y Joao Moutinho quienes estaban evitando a que Juri Tillemans y Axel Witsel generaran como ese peligro de ataque que ellos saben hacer y a partir de ahí pues Portugal empezaría a tomarse confianza en la parte defensiva y Bélgica pues no encontraba esa brújula de juego ofensivo, le faltaban ideas y Portugal estaba muy bien parado en bloque, reduciendo los espacios ofensivos a Bélgica en donde ni siquiera en la zona lateral podía generar tantas ocasiones y que precisamente pues Portugal que iba generando una buena tarea defensiva, había generado algunas de las aproximaciones claras del primer tiempo. Una de ellas fue en el minuto 5 cuando Renato Sánchez metió un pase en profundo al jugador Diogo Dalot, pero este definió un poco cruzado y desviado al arco de Thibaut Courtois, pasando cerca del palo derecho del arco de Bélgica. Y hubo otra opción a pelota quieta de que Cristiano Ronaldo, que remató muy fuerte de pierna derecha y Courtois apareció muy atento para evitar lo que hubiese sido la primera anotación del equipo portugués. Sin embargo, pues Bélgica tenía así un problema sin generar tanta opción, se le había confundido en la cancha, Portugal seguía cumpliendo esa tarea defensiva de forma correcta, estaba generando un planteamiento a lo que ellos buscaban, ¿no? Un equipo corto, defensivo y evitándole toda esa parte peligrosa que se conoce a Bélgica, que sabemos que es un equipo veloz, con vértigo y que no había generado hasta aquí una generación clara de gol. Sin embargo, destacó mucho la labor de Romelu Lukaku, que a pesar de que pues no se le había con tantas ocasiones de gol, era un jugador muy sacrificado, jugador que cada vez que tenía la pelota generaba dolor de cabeza a la defensiva de Portugal, sobre todo a Rubén Díaz, quien cada vez que recibía el balón lo hacía de espaldas, pero lo hacía de una forma bastante inteligente a la hora de proteger el balón, de jugar con la presión del rival y lo hacía de una forma bastante pausada, tratando de darle un poquito más de profundidad a Bélgica, era como el único que trataba de darle un aire a Bélgica porque no encontraba esa profundidad, esas ideas que tenía en ataque, pero Lukaku era un jugador que hacía labores de ataque bastante interesantes, a pesar de que no le llegaban tantos balones para convertir. Era un jugador que se sacrificaba mucho del medio hacia arriba, ayudando ahí en la parte del medio, aguantando mucho de espaldas y generándole problemas al equipo portugués, quien cada vez que tenía el balón era un jugador que generaba mucho peligro a la hora de llegar al arco de Rui Patricio, que sin tener tanta profundidad, a través de él se generaba un poquito más de ataque gracias a su individualidad
y su habilidad de, como yo le decía, de proteger la pelota de espaldas, que era lo principal que le hacía daño al equipo portugués en la parte defensiva, cuando él tenía el esférico. Bélgica pues consigue la ventaja al minuto 42 cuando no había llegado casi al arco. Lo único que había sido una aproximación de Thomas Müller que salió desviada, pero al minuto 42 Bélgica logra conseguir la ventaja. Luego una jugada que inicia precisamente Lukaku, nuevamente aguantando la pelota a espaldas sobre Rubén Díaz, y este mete un pase que tras una serie de rebotes le quedó a Torgen Hazard, que tras tener una pequeña libertad disponible, metió un derechazo potente al arco de Rui Patricio, que no pudo hacer nada para evitar ese gol de Bélgica, que aunque alcanzó a tocar la pelota, no pudo evitarlo para mandarlo al fondo de la red y poner así el 1-0 a favor de Bélgica, que no había generado tantas opciones debido a ese planteamiento tan rocoso que había generado Portugal en la parte defensiva, y conseguía prácticamente el primer gol en su primer tiro al arco para irse en ventaja al descanso por la mínima diferencia. Ya en el segundo tiempo, pues Portugal obviamente salió con la necesidad de salir por el empate, y vimos en una Portugal encima de Bélgica en la que pues yo diría que se invirtieron un poco más los papeles. Portugal encima buscando el empate, Bélgica resguardada atrás para buscar un tipo de contragolpe que lo ayudara para liquidar el encuentro. Portugal pues realizó unos cambios, pues Fernando Santos algunos cambios, sobre todo en la parte medular, tras el ingreso de Bruno Fernández, el jugador Joao Félix en la parte de ataque y Andrés Silva para darle más movilidad al equipo de Portugal en la zona de ataque y ser más peligroso a la hora de ir al arco de Thibaut Courtois, que en ese segundo tiempo iba a ser precisamente uno de los principales protagonistas para evitar lo que había sido ese empate de Portugal, porque ya había empezado a generar en los primeros minutos tras un centro de Renato Sánchez, le quedó Joao Félix que de cabeza remató un poco suave, pero que Thibaut Courtois estuvo atento para evitar ese empate del equipo portugués. Nuevamente, eh, los lusos realizaron otra gran ocasión de gol tras un tiro a la esquina que ejecutó Bruno Fernández, y Rubén Díaz, tras un cabezazo a quemarropa, estuvo nuevamente el arquero de Real Madrid muy atento para evitar lo que hubiese sido el empate, con sus manos salvadoras, evitando ese gol que hubiese podido forzar el tiempo extra. Pero no solamente fue eso, sino también Rafael Guerreiro, que tuvo otra ocasión clarísima tras un remate de primera con su pierna derecha, y esta vez fue el palo quien salvó al equipo belga, que contaba con mucha suerte a la hora de no recibir el empate, porque Portugal, desde mi parecer, había hecho ya suficientes méritos para buscar el gol, el empate, y fue una opción clarísima esa, la de Rafael Guerreiro, que increíblemente no entró, y que sobre ese minuto 83 se veía a Portugal que lo intentaba, pero hoy no le quería entrar. Y a pesar de eso, aunque Bélgica sufrió el partido durante todo el tramo del segundo tiempo y que se vio sometida por Portugal en gran parte de esa parte complementaria, quiero destacar también la labor que hicieron nuevamente Lukaku, pero también en Hazard, quienes fueron jugadores que se encargaron de darle pausa al equipo, de ser jugadores que le daban tranquilidad al ataque de Bélgica a la hora cuando Portugal estaba encima. Eran jugadores que medían los tiempos, que sabían controlar bien la pelota en momentos indicados, y eso le dio un aire al equipo de Roberto Martínez, que al ver tanto sofoque en su área, lo hacían con Hazel Lukaku, quienes se encargaban de darle otro aire al equipo de Bélgica, porque recordemos que al inicio del segundo tiempo Bélgica perdió un hombre importante, quien fue Kevin De Bruyne, pues salió lesionado al inicio del segundo tiempo, y eso se notó, porque al hacer Kevin De Bruyne, Bélgica perdía el control de balón, la defensa de dominar con él la pelota, y no tenía ese hombre que le diera la pausa al equipo de Bélgica a la hora de realizar pausas en ataque, dominar el balón tranquilamente, y eso le dio Hazard y Lukaku. Fueron jugadores que le dieron
tranquilidad a Bélgica a la hora que ellos tenían el balón. Fueron jugadores que le daban pausa y que a pesar de esa embestida de Portugal, ellos eran los que se encargaban de darle ese oxígeno a Bélgica tras esa embestida de Portugal que buscaba el empate por todos lados y que por poco lo consigue en unas jugadas de Rubén Díaz y Rafael Guerreiro, que hubiese podido pasar el tiempo extra. Así que a pesar de que Bélgica sufrió el partido, destacó mucho su manera de manejar los tiempos, sobre todo en momentos indicados del partido en el que se había totalmente sometida por Portugal y que consigue un triunfo ajustado, pero que le sirvió para clasificar a cuartos de final en el que ahora enfrentará a la selección de Italia, una selección que viene totalmente inspirada, un equipo que viene de 31 partidos sin perder y con 12 victorias consecutivas y que ahora los deberá enfrentar al equipo de Roberto Martínez el día 3 de julio para buscar un cupo a las semifinales.